Unidades de producción que producen medios de producción. ¿Sí? Y en cambio, ¿qué va a ser cuál va a ser el sector 2? ¿Sí? Esto sería en el caso de que tengamos más unidades de producción, ¿no? Porque aquí solo estoy dibujando dos, pero imaginen que si hubiera más, unas podrían pertenecer a un sector, o sea, los que producen medios de producción, otros podrían pertenecer a otro sector que es el que produce los medios de consumo, ¿ya? Que sería el sector 2. Unidades de producción que producen medios de consumo. ¿Ya? Y obviamente dentro de estos sectores puede existir diferentes unidades de producción, porque habrá diferentes tipos de medios de producción, diferentes tipos de medios de consumo. De hecho, no se olviden que los mismos medios de producción tienen toda una subdivisión, ¿no? Objetos de trabajo, medios de trabajo, etc. ¿Ya? Ok. Con el surgimiento de esta sociedad, viene a surgir también un resultado bien interesante, el aparecimiento de nuestra siguiente definición, que es la mercancía. ¿Sí? Entonces tenemos definición 2, definición 3, la mercancía. Entonces, ¿qué es la mercancía? ¿Ya? Definición 3, mercancía. ¿Sí? Por cierto, la mercancía es el punto de partida real de Marx. ¿Ya? Entonces, cuando Marx escribe el Capital, su obra empieza analizando la mercancía. Nosotros hemos puesto unos conceptos previos justamente para entender conceptualmente el porqué del surgimiento de la mercancía. Entonces, ¿qué va a ser para nosotros una mercancía? Entonces, vamos a decir que la mercancía es un objeto socialmente reconocido, ¿sí? Objeto socialmente reconocido como intercambiable, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es que tú ves una mercancía y sabes que ese objeto va a servir para el intercambio, ¿sí? Los objetos socialmente reconocidos como intercambiable. Intercambiable, ¿ya? Entonces, es obvio que aquí surgen mercancías, porque las hemos definido así. O sea, hemos definido justamente a esos objetos que no son ya para el autoconsumo. Porque obviamente, por ejemplo, esta unidad de producción, si solo está produciendo máquinas, no va a poder sobrevivir porque va a necesitar alimentos. Y en cambio, esta otra no puede solo producir alimentos, sino tiene también las máquinas. Entonces surgen las mercancías para que se dé el intercambio entre las dos unidades de producción. ¿Sí? Entonces, a estas mercancías se las puede analizar de una forma un tanto peculiar. De hecho, lo que voy a plantear ahorita es más una interpretación mía antes que Marx, ¿ya? Las mercancías pueden ser de diferentes tipos. Y un tipo que me parece peculiar es las mercancías según el valor de uso que poseen, ¿ya? Y en particular, me parece, pero esto repito, es una interpretación un poco personal, que las mercancías podríamos dividirlas en dos. Puede haber mercancías, creo, sí, repito una vez más, creo, porque como esto va a quedar grabado, no quiero que se diga que esto dijo Marx, esto lo digo yo. Puede haber mercancías que quizá no tengan valor. ¿Ya? ¿Qué significaría que podrán existir mercancías sin valor de uso? O sea, objetos intercambiables de los cuales la sociedad no tenga claro para qué se usan. Y uno puede decir, ¿y cuál puede ser un ejemplo de eso? Sinceramente, directamente, los derivados financieros. Me parece que si uno analizara los derivados financieros como mercancías, pero sin claridad en el uso que se les puede dar, quizá por ahí se puede analizar de forma muy interesante el porqué del surgimiento de ciertas mercancías. También puede haber mercancías que se lograron vender más que nada porque se convenció a la gente. O sea, tú convenciste a la gente que te compre un algo que ni siquiera sabías cuál era ese algo. O sea, compras una caja. Imagínate que te dicen, cómprate esta caja. No sabes qué lleva dentro, pero compra la caja. ¿Por qué? Porque es la caja. Y te emocionan y dicen, ya, quiero la caja. ¿Por qué? Te pusieron una buena promotora, un buen promotor, y te compraste la caja, sin saber ni para qué sirve lo que está en la caja. Tal vez no había nada. Entonces, ¿qué sucede? Me parece que se podría estudiar la especulación financiera analizando mercancías que son mercancías pese a que tal vez la sociedad no sabe qué uso asignarles, ¿ya? Pero como es un caso bien raro, ¿ya? Este de aquí solo quiero dejarlo para que algún rato, si a alguien le interesa, lo estudio, yo mismo lo estudio después, pero por ahora lo vamos a dejar de lado y solo nos vamos a concentrar en aquellas mercancías que tienen valor de uso, con valor de uso, ¿de acuerdo? O sea, aquellas mercancías a las cuales la sociedad les puede asignar un uso que es socialmente reconocido. Entonces, de aquí en adelante, a menos que se diga lo contrario,
vamos solo a hablar de mercancías con valor de uso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar de lado cualquier caso raro de mercancías sin valor de uso. Repito, dejando la puerta abierta en el futuro a alguien que quiere estudiar estas cosas, o tal vez yo mismo me meta a estudiar esto, que sí me parece interesante. O sea, cómo la sociedad puede crear objetos que se reconocen como intercambiables pese a que no sabemos para qué sirve. Y se puede, o sea, yo creo que se puede y bastante. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos. Entonces, una vez que nosotros tenemos el surgimiento de la mercancía, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen el intercambio estas unidades de producción? ¿Sí? Porque no se puede hacer de forma arbitraria. Solo imaginen. Las unidades de producción 1 saben que les costó, y ya vamos a decir qué, pero les costó producir sus máquinas, y a estas otras les costó producir sus alimentos. Por tanto, va a haber cierta proporción de intercambio que tendrá que ser no arbitraria, sino que deberá cumplir alguna regla, norma, no sabemos, pero debe haber una proporción de intercambio. ¿Ya? O sea, no es arbitrario. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que con el surgimiento de la mercancía, al mismo tiempo surge nuestra siguiente definición, la definición 4, que le vamos a llamar el valor de cambio. ¿Qué vamos a entender por valor de cambio? La proporción cuantitativa en la que se intercambian mercancías. ¿Sí? Proporción cuantitativa en la que se intercambian mercancías. Proporción. Ya voy a hacer aquí una línea. Proporción cuantitativa en la que se intercambian mercancías. ¿Ya? Se intercambian mercancías. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos mercancías, hay una proporción de intercambio y esa proporción justamente le vamos a llamar el valor de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si dan dos máquinas por un saco de comida, supongamos, habría una relación 2:1. Y esa relación 2:1 justamente sería el valor de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ya esto nos distingue entre valor de cambio y valor de uso. El valor de uso tiene que ver con el uso que la sociedad le asigna a un objeto, mientras que el valor de cambio, en cambio, es la proporción en la que está dispuesta a intercambiar ese objeto a cambio de otro. ¿De acuerdo? Listo. Y este valor de cambio, en términos simbólicos, lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a escribirlo con B minúscula, C minúscula, valor de cambio. Y por mantener la anotación del documento, vamos a poner valor de cambio 1, 2. Veamos más abajo, son subíndices. 1, 2. Esto de aquí me va a indicar, ¿sí?, cuántas unidades de la mercancía 2 se requieren para obtener una unidad de la mercancía 1. ¿De acuerdo? Entonces esto me va a dar el número de unidades de la mercancía 2 para obtener una unidad de la mercancía 1. ¿De acuerdo? Entonces ustedes en el documento van a encontrar esta simbología, BC12, significaría eso. Por ejemplo, si yo digo 2:1, o sea, si BC es 2:1, es 2, por ejemplo. Si es 2, ¿qué estaría diciendo? Que necesito, o 4, pongamos, para no decir 2, 2. Si pongo aquí BC igual a 4, ¿qué estaría diciendo? Necesito 4 unidades de la mercancía 2 para obtener una unidad de la mercancía 1. ¿De acuerdo? Entonces la idea básicamente es recoger esa proporción cuantitativa en términos simbólicos. Para efectos de evaluaciones, de momento no me interesa mucho esta notación, pero es para entender cuando nosotros vayamos más adelante. Porque repito, no vamos a hacer aquí análisis de ejemplos numéricos. Los ejemplos numéricos se van a ver en otro video, ¿ya? Aquí nos vamos a concentrar más bien en los conceptos y en la versión simbólica de los conceptos, ¿ya? Es más, la mercancía que me sirve de referencia, si ven que aquí estoy usando una mercancía de referencia, ¿verdad? Esa mercancía de referencia la podríamos llamar numerario. Entonces el numerario sería aquella mercancía que me sirve de referencia al momento del intercambio. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Sigamos. Entonces ya tenemos el concepto de valor de cambio, ¿ya? Y de hecho podríamos poner este intercambio. Entonces podríamos plantear que la mercancía 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces la mercancía 1, ya está muriendo este marcador. Voy a usar azul. ¿Perdón? Entonces, les decía, ¿no? Vamos a plantear mercancía 1, raya, mercancía 2, ¿ya? Esta va a ser una anotación genérica para decir intercambio. Entonces estoy intercambiando la mercancía 1
por la mercancía 2, ¿ya? Y si quisiera ser un poco más riguroso, usaría esta simbología. BC, valor de cambio, 1, 2, para saber la proporción del intercambio, ¿ya? Entonces, en nuestra misma sociedad, bien básica, que estábamos planteando, ¿cuál sería un intercambio que puede surgir? Por ejemplo, podría surgir el intercambio entre medios de producción, ¿sí? A ver, lo justo sería poner mercancía, medios de producción, por las mercancías, medios de consumo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa sería básicamente la relación, ¿sí? Y tú podrías poner una cantidad, podrías decir, ok, digamos que se intercambian A unidades de mercancías, medios de producción, por B unidades de mercancías, medios de consumo. ¿Sí me cachan? Entonces sería una suerte de intercambio. Y si quisiera ponerlo en términos de un valor de cambio como el que estamos diciendo aquí, por ejemplo, ¿cómo sería BC, MAP, MC? ¿Ya? ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Estaríamos diciendo cuántas unidades de medios de consumo necesito para adquirir una unidad de medios de producción. Entonces, en este ejemplo sería B sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indicaría esa división B sobre A? Tantas unidades de medios de consumo por unidad de medio de producción. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta entrar a más detalles, pero creo yo que esto recoge la intuición del valor de cambio. ¿Ya? Ahora, reflexionemos un poco en el intercambio, bajo la siguiente pregunta. ¿Por qué se establece esa proporción? O sea, ¿qué lleva a que un grupo acepte intercambiar A medios de producción o A mercancía 1 por B medios de consumo o B mercancía 2? Entonces, aquí surge una primera duda. Para yo poder comparar la mercancía 1 con la mercancía 2, podemos plantearnos la hipótesis de que ambas mercancías deben tener algún elemento común, ¿sí? Entonces, si yo estoy intercambiando mercancía 1 con mercancía 2, es porque ambas mercancías tienen un elemento común o un aspecto común que justamente permite ese intercambio. Caso contrario, diríamos que el intercambio no tendría razón de ser. O sea, las personas no encontrarían algún aspecto común. Porque, ojo, el intercambio es una posibilidad para que esta sociedad cambie. Otra posibilidad pudo ser que estos señores regalen medios de producción y algún día esperen que los otros les regalen medios de consumo. Si cachan que si ese hubiera sido el camino, igualmente sobrevivían, pero ya no hubiera sido intercambio. ¿Qué hubiera sido? Yo produzco máquinas y cuando veo que necesito alimentos, le pido y me dan alimentos, sin dar nada a cambio. Y en su momento, cuando los que están produciendo alimentos ven que necesitan máquinas, solo se acercan y toman las máquinas que se les regalan. Entonces, eso ya no sería intercambio, ¿estamos de acuerdo? Porque no es que se estaría dando algo a cambio de algo, sino que simple y llanamente cada quien toma lo que necesita, cada quien toma lo que necesita y cada quien provee lo que puede. Lo malo es que eso se le suele llamar comunismo, ¿ya? Entonces, a mí me encantaría analizar una sociedad así. De hecho, se podría hacer videos sobre eso. Sin embargo, nuestro objetivo es entender la sociedad en la que vivimos. Y es una sociedad donde domina el capital, no el comunismo, ¿ya? Pero si se ponen a pensar, si cada quien regalara, igual sobreviven, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que este no es el único camino posible, pero es el camino que nos sirve para llegar acá, al objetivo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen en común las mercancías para que hayan decidido intercambiar? ¿Sí? Y ese elemento común que lleva a que las mercancías se intercambien no puede ser su valor de uso. ¿Por qué no puede ser el valor de uso de las mercancías? ¿Ya? No puede ser común el valor de uso porque el uso es demasiado diferente entre una y otra mercancía. El uso que se le da a un medio de producción, ¿cuál es? Usarlo en la producción. ¿Cuál es el uso que se le da a un medio de consumo? Por definición, usarlo en cualquier cosa que no sea producción. Entonces, claramente, el valor de uso entre las mercancías no tiene elementos comunes. De hecho, el intercambio no tendría sentido si el valor de uso fuera el mismo. ¿Sí se entiende? Porque ¿qué pasaría si yo le doy a alguien una mercancía a cambio de otra mercancía que tienen el mismo valor de uso? Para eso no hacía el intercambio y usaba la mercancía que yo mismo he producido. ¿Sí? Entonces, el valor de uso no puede ser el elemento común a las mercancías, porque cada uso necesariamente debe ser distinto para justificar el mismo intercambio.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese aspecto en común? Ese aspecto en común tampoco puede ser una característica física, porque estaremos de acuerdo que se pueden intercambiar mercancías bien diferentes. Es más, podría ser que tú intercambies ideas por mercancías materiales. Ejemplo, digamos que ellos tienen ciertos conocimientos. Ellos podrían decir, ok, te transferimos cierto conocimiento que sirve como medio de producción, pero es abstracto, a cambio de alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Que ni siquiera hay un intercambio material, ¿sí lo ven? O sea, sería algo abstracto por algo material. Entonces, ¿qué sucede? Que tampoco es algo material lo que tienen en común las mercancías, ¿sí? Lo que vamos a plantear como hipótesis, y esto dejo como hipótesis, ¿ya? O sea, podría ser que esto se mejore o cambie, pero por hipótesis me parece que lo que podemos llamar como aspecto común a las mercancías es algo que le vamos a mencionar como valor. Y eso obviamente nos lleva a la siguiente definición. ¿Qué es el valor? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el valor en las mercancías? ¿Ya? Antes que nada, quede claro que este término valor es distinto a valor de uso y valor de cambio. ¿De acuerdo? Son tres categorías diferentes. Entonces, primero, el valor va a ser el aspecto común a las mercancías que justifica su intercambio. ¿De acuerdo? O que permite su comparabilidad e intercambio. Entonces sería el aspecto común. Aspecto común a todas las mercancías que permite, primero, obviamente, comparabilidad, ¿no? Permite su comparabilidad. ¿Ya? Permite su comparabilidad. Equivalencia, o sea, sabemos que mercancía 1 en el intercambio es equivalente a la mercancía 2. Entonces permite su comparabilidad, equivalencia y sobre todo, ¿sí? Y sobre todo el intercambio. Sobre todo su intercambio. Entonces, la hipótesis que nosotros planteamos es que si estas mercancías no tuvieran ese aspecto en común llamado valor, no se podrían intercambiar y más rápido se estarían regalando. ¿Sí me cachan? O sea, si las mercancías no tuvieran este aspecto llamado valor en común, se estarían regalando. Yo regalo la mercancía y listo. Ya no sería mercancía, regalo mis productos, ¿sí? Pero no las regalo porque tienen valor, ¿sí? Si ven que incluso el término tiene sentido, ¿no? O sea, no regalo las mercancías porque tienen valor. Ahora, decirlo hasta ahí no tiene sentido. Porque decir que tienen un aspecto común, pero ¿cuál es el aspecto común? ¿Sí? Hay varios aspectos que podrían ser comunes, que no es el valor de uso, obviamente, ¿no? Pero hay otros aspectos que son comunes a las mercancías. Entonces aquí viene otra interpretación que más bien se acerca a mi visión de Marx, ¿ya? Pero no es una interpretación arbitraria. Esta interpretación que voy a plantear a partir de ahora, de la idea de valor, la tomo especialmente de algunas ideas que Marx plantea en El Capital y también plantea en el Manifiesto del Partido Comunista, ¿ya? Y en otros textos. En un texto también que se llama El Poder del Dinero. ¿Sí? Entonces hay un texto de Marx que se llama El Poder del Dinero, en los manuscritos económico-filosóficos, también hay unas ideas de lo que voy a poner ahorita en el Manifiesto del Partido Comunista, y también hay un poco de esas ideas en El Capital. ¿Y cuál es la idea? Me parece que toda mercancía, ¿sí? A partir de estas ideas que les he mencionado de Marx, tiene en común que le da a su dueño poder. ¿Sí? O sea cual sea la teoría económica que estudiemos, ¿ya? Toda mercancía le da a su dueño un poder. Obviamente que si lo dejáramos así es muy amplio. ¿Qué tipo de poder? ¿Ya? Entonces, la hipótesis que voy a plantear, ¿ya? Es que el valor, ¿sí? Vamos a decir que el valor es un tipo de poder. ¿Ya? ¿Sí? Solamente este concepto quiero recordar un poco de las nociones de materialismo histórico. Entonces, nosotros cuando hablemos de poder, vamos a referirnos sobre todo a la capacidad de influenciar en las estructuras sociales, ¿sí? O sea, en los patrones que creamos como seres humanos al interactuar unos con otros. Entonces, cuando decimos que alguien tiene poder es que porque puede afectar o influenciar en esas estructuras, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se influencia a través del valor? ¿Ya? Entonces vamos a decir que es un tipo de poder estructural, ¿sí? Hay que aclarar eso porque puede haber otros tipos de poder. Y de hecho el mismo valor podría ser no solo poder estructural, ¿no? Pero voy a usarlo poder estructural porque es el que hemos usado en clase, ¿ya? Entonces el poder estructural, por medio del cual, o gracias al cual el dueño
de mercancías, ¿sí? El dueño de mercancías, ¿qué puede hacer? Puede obtener la propiedad de otras mercancías, ¿sí? Ese es el poder que te da la mercancía. O sea, tú por medio de la mercancía puedes o te das el derecho o como que eres digno, ¿ya? O sea, tú al tener una mercancía eres digno de acceder a la propiedad de otras mercancías, ¿de acuerdo? Esa sería básicamente la idea. Entonces, el dueño aplica un poder estructural gracias al cual puede adquirir, gracias al cual el dueño de mercancías puede obtener la propiedad de las mercancías de otros. Propiedad de otros. ¿Sí? Entonces, justamente cuando tú posees la mercancía, entonces puedes influenciar en otros. ¿Cómo? Accediendo a las mercancías que otros han producido o otros han comprado, etc. ¿De acuerdo? Y esto se logra, obviamente, a través del intercambio. ¿Sí? Obviamente. Entonces tú a través del intercambio dices, ok, yo tengo una mercancía y esta mercancía me da a mí el derecho, el poder de transaccionar y obtener otras mercancías, ¿ya? Un ejemplo súper rápido. Si tú vas a un mercado, imaginemos que es un mercado de soy porque y no vas con ninguna mercancía, no tienes derecho a acceder a otras mercancías. No tienes poder, no eres nadie en ese mercado. Pero si vas a ese mercado y tienes una mercancía, tienes el poder de influenciar en esa estructura por medio de tu propio intercambio. Entonces ya eres digno de acceder a otras mercancías. ¿De acuerdo? Ese es el valor. Si quisiéramos, en esta interpretación también podríamos decir que el valor, ¿sí?, podría considerarse aproximadamente como una suerte de poder adquisitivo, ¿ya? O sea, quien posee valor tiene el poder de adquirir, ¿sí?, por eso adquisitivo, tiene el poder de adquirir las mercancías de otros. Si nos quedáramos hasta ahí, esta noción de valor tiene sentido, o sea, al menos a mí me hace sentido, ¿ya? Y a ustedes también tienen que hacer el sentido porque les voy a tomar el examen yo. Entonces, pero más que eso no es así, que cuando uno tiene mercancías, es la única forma como puedes influenciar en otras personas que también tienen mercancías, no hay otra. A menos que obviamente si eres un revólver y les robes, entonces también podrías tener poder ahí. Y de hecho sería poder adquisitivo, ¿no? Por eso es que digo que más o menos podemos verle como poder adquisitivo, aunque bueno, más bien es otro tipo de poder, ¿no? Que ejerce más bien violencia, fuerza física. Pero sí ven cómo esto se reduce a un tema de poder, ¿no? Ahora, si nos quedáramos hasta ahí, esta definición de poder puede sonar un poco aburrida. Y no solo aburrida, sino un poco trivial, o sea, como que no aporta mucho, ¿ya? Sin embargo, el valor, me atrevo a decir que es el